Bueno, me convocaron para hablar un poquito ahora de este tema que es errores en la medicina cardiovascular. Yo creo que me convocaron porque tengo mucha experiencia en esto. Porque, claro, debo ser el que más experiencia tiene, el que más se equivoca. Bueno, yo no tengo... ¿Quién va a pagarle a uno para que hable de errores, no? Absolutamente nadie. Entonces vamos a empezar con un caso clínico que les quiero, para así nos despertamos un poquito. Este es un paciente de 65 años con disnea, edemas, el diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca, el examen físico, bueno, tiene 38 grados, 130, 80, ingurgitación yugulares, rales, edemas. Este es el laboratorio, el ecodoppler tiene función sistólica disminuida. La función diastólica no voy a hablar porque habla el doctor Larrea, así que la función diastólica no me meto. Y está tratado con enalapril y carvedilol. ¿Usted le agregarían alguna droga más a este paciente? A ver, le soy especialista en insuficiencia cardíaca. ¿Qué le ponemos? Le ponemos... espironolactona, bien, 50 miligramos día. ¿Por qué? Y porque nosotros leímos este trabajo, que ya tiene 17 años, que es el estudio Rales, que muestra el efecto de la espironolactona en la morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el estudio dice que el bloqueo de los receptores de aldosterona por la espironolactona, además de la terapia estándar, reduce sustancialmente tanto la morbimortalidad de la insuficiencia cardíaca grave. Entonces, todo perfecto hasta ahí. Ahora, el problema es que poco tiempo después de la publicación de este artículo apareció este otro artículo, que dice que la tasa de hipercalemia después de la publicación del Rales... Y lo que muestra es que luego de la publicación del Rales hubo un incremento significativo de las hipercalemias y la mortalidad. Entonces, fíjense ustedes cómo un elemento de la medicina basada en la evidencia, que es darle espironolactona a los pacientes con insuficiencia cardíaca, se transforma en un aumento en la mortalidad. Esto nos lleva a pensar que la actividad nuestra, la actividad médica, es una actividad de toma de decisión diagnóstica y de toma de decisión terapéutica, pero en un contexto de incertidumbre. Nosotros nunca estamos seguros del diagnóstico y nunca estamos seguros de que la terapéutica vaya a ser efectiva y eficiente. Y acá surge este problema. ¿Quién como residente, como médico, no ha tenido la sensación de que se ha equivocado con un paciente? El error médico es algo devastador para el paciente, pero también devastador para nosotros como médicos. Pero el error no es una característica de la medicina. Yo les recuerdo que el 26 de abril de 1986 pasó esto en la ciudad de Chernobyl. Fue el accidente nuclear más grave que tuvo la humanidad. Estos son los chicos después de ese accidente. Neoplasias. Es decir, que el error es una cosa inherente al ser humano, inherente a toda nuestra actividad, y los médicos no nos podemos escapar del error. Fíjense tanto que no nos podemos escapar que acá en este diario, en el año 2002, se publica que se le castiga con 60 millones de dólares por daño cerebral durante el nacimiento de una niña. De modo tal que lo que quiero es llamar la atención a que el error es inherente a la actividad del ser humano y es inherente a nuestra actividad como médicos. Pero culpar individualmente a un médico de un error es una cosa muy fácil. Dice Reason, culpar a los individuos es emocionalmente más satisfactorio que objetar a las instituciones. Lo que vamos a tratar de ver ahora es que el error médico, si bien los individuos no dejan de tener responsabilidad, el sistema es el que tiene que ver con el error. Entonces, la agenda que les propongo es definir error, qué es error en medicina, clasificarlos, ver la epidemiología, las causas y las consecuencias de algunas conclusiones. ¿Qué es un error? Bueno, es un evento no deseado, no direccionado, es decir, el error no es algo deseado, uno no se quiere equivocar.
que provoca daño a las personas, objetos o a ambos, interrumpiendo la continuidad de las tareas actuales o futuras que le serán requeridas a tales objetos o personas y que es el causante de pérdidas y de controversia. Esto es una definición de error para todo, para cualquier error. Probablemente los ingenieros sean los que han trabajado más en el concepto del error. Y lo que dicen la teoría del error en la ingeniería dice que las personas tomamos decisiones generalmente siguiendo patrones característicos negativos. Es decir, actuamos sin previo análisis de la situación, fallamos en anticipar efectos secundarios, asumimos como correctas decisiones basadas en la ausencia de efectos negativos inmediatos, dejamos que la sobreinvolucración en proyectos nos distraiga en las necesidades emergentes y somos proclives a reacciones cínicas. Y total, se va a morir igual. El esquema de razonamiento que conduce a los accidentes es la poca estabilidad en las decisiones, la mucha innovación. Los médicos somos muy proclives a esto. Siempre nos atrae la innovación tecnológica, nos atrae lo novedoso. ¿Quién no tiene ganas de ponerle esa cubitril a un paciente? Dice, fantástico, entre esto es lo mejor que hay. Nadie lo usó nunca de nosotros, o poquitos. Algunos usó entre esto acá, pero todo el mundo estamos encantados con este medicamento. Cambio de foco y pérdida de la capacidad de profundizar en el problema, culpar de los fracasos a otras personas. Esto es lo más importante en la vida. Ustedes saben que uno se dedica a buscar culpables en la vida. Cuando uno es chico, la culpa lo tienen los padres. Cuando uno es adolescente, la culpa lo siguen teniendo los padres y los maestros. Después, cuando ya somos más viejos, lo pasan a tener los hijos, los residentes. ¿Quién me decía hoy? Vos me decías. Él cuando ingresó a un servicio de hemodinámica, dijeron, quédese tranquilo, usted es el residente nuevo. Acá la culpa de todo la tiene el residente. Por acción o por omisión, siempre la tiene el residente. Y la incapacidad de lidiar con sistemas dinámicos, es decir, nosotros lidiamos con un sistema dinámico. Los sistemas biológicos son dinámicos, el paciente no es lo mismo hoy que mañana. Además, no se elaboran hipótesis sino verdades, tendencia a confiar en la experiencia en lugar de analizar, violar las normas de seguridad por excesiva autoconfianza, dificultad en la evaluación de procesos que se desarrollan temporalmente en forma lineal. Eso es, en general, un error. Ahora, ¿qué es un error en medicina? Es un acto generado por comisión, es decir, por hacer algo, u omisión, dejar de hacer algo, que tiene consecuencias serias o potencialmente serias para el paciente y que ha o habría sido juzgado como erróneo por nuestros pares con conocimiento o entrenamiento al momento de la ocurrencia o generación del mismo. Fíjense ustedes, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo era residente en el año 1974, cuando entré a la residencia, si yo le ponía beta bloqueantes a un paciente con insuficiencia cardíaca, me castigaban severamente. Estaba prohibido el beta bloqueante, la insuficiencia cardíaca estaba prohibido. Ahora, si los residentes no le ponen beta bloqueantes, también el residente es castigado. La conclusión es que siempre el residente es castigado. Claro, por eso digo, el momento de ocurrencia del error. ¿Por qué la medicina es proclive al error? Si bien el conocimiento de medicina es calificado de científico, su aplicación a un paciente en particular sigue siendo un arte. Esto lo comentamos esta mañana cuando hablábamos del tratamiento de las dislipemias, etc. La mayoría de la información que maneja el médico es conjetural y la toma de decisión se hace en la incertidumbre. Las características de lo que en medicina pretendemos definir como verdad, conocimiento, evidencia y certeza, las distintas etapas del acto médico en el que puede ocurrir error y los problemas médicos versan sobre sistemas complejos y no lineales. ¿Cómo podemos clasificar los errores médicos? Bueno, puede haber errores diagnósticos por error o retraso en el diagnóstico, fallo en el empleo de las pruebas indicadas, empleo de pruebas o terapéuticas anticuadas, falla en actuar de acuerdo a los controles y pruebas. En el tratamiento, error en la realización de una operación, procedimiento o prueba, en la administración de un tratamiento, en la dosis o uso de una droga, el retraso evitable en tratar o responder a una prueba normal.
los cuidados inadecuados, no indicados, y hay errores en la prevención, y hay otros errores como falla de comunicación y falla de equipamiento. Los tipos de efectos de errores pueden ser por comisión, por omisión, por falla en la comunicación, por falla en el contexto, por errores diagnósticos. Algunos autores han clasificado los errores médicos en F, requieren internación prolongada, G, daño permanente, H, requiere intervención para mantener la vida y contribuyen a la muerte del paciente. Yo les diría que ninguno de nosotros tomaría un avión si las compañías aéreas tuviesen la tasa de error que tenemos los médicos. Se han diseñado muchos, en el tema de la medicación, muchos esquemas, criterios para identificar las medicaciones potencialmente peligrosas. Estos son algunos de ellos. Y yo quiero presentarles una herramienta que los invito a que consulten. La herramienta se llama STOP y tiene otra contraparte, se llama START. La primera publicación es del año 2008 y este es el Stop Start publicado en el año 2015 por Dennis Mahoney, en donde lo que pretende el Stop y el Start es el Stop, identificar medicación que hay que suspender al paciente, medicación innecesaria. En estas, el sistema cardiovascular tiene 17 indicaciones. Y el START habla de las medicaciones que deben ser administradas al paciente y que el paciente no está recibiendo, y acá tenemos 8. Es decir, que si hablamos de la medicina cardiovascular, la mayor cantidad de medicación innecesaria se da en la medicina cardiovascular y también la medicación necesaria que no se le administra al paciente. ¿Cuál es la epidemiología del error médico? Bueno, estos son algunos estudios, por ejemplo, que hablan de efectos adversos de los cuidados de la salud. Fíjense, por ejemplo, el estudio de Steele habla de un 36%, hay otros estudios que están alrededor del 10, 15, es decir, que hay una amplia dispersión, pero lo que es seguro, el estudio de Vincent, que está publicado en el New England Journal of Medicine, habla de un 11% de efectos adversos del cuidado de la salud. Pero la mortalidad en los cuidados de la salud alcanzan hasta cifras como esta de Brennan del 14% de los pacientes. Es decir, que la omisión o comisión de error mata 14% de los pacientes. Y empleando el Stop-Start en varios estudios, esto es medicina primaria, cuidados secundarios y cuidados de internación prolongada, y fíjense, 20% en primary care y en secondary care prácticamente un 30% de stop y casi un 50% de start. Es decir, 30% de los pacientes tenían medicación que no era necesaria y 50% no estaban recibiendo medicación que sí era necesaria. Las causas del error médico son muchas, pero el modelo que desarrolla Reason, que está publicado en el British Medical Journal, es el modelo del queso Gruyère. ¿Cuál es la idea? La idea es que el queso Gruyère, si uno quiere pasar un alambre por el queso Gruyère, el agujero tiene que tener continuidad. Entonces, el sistema, si el residente de primer año se equivoca y le pone una medicación errónea, tiene que haber un residente de tercer año que corrija esto. Tiene que haber un médico de planta. La letra tiene que ser legible, porque si no la enfermera se equivoca. Finalmente el paciente... Entonces, si uno va poniendo barreras al error, el error puede ser contenido. Pero si uno no le pone barreras, el error pasa de largo. Entonces, por ejemplo, en cirugía, el error más común es la bilateralidad, que significa reemplazarle la cadera que tiene bien y dejarle la cadera que tiene mal. Eso es típico. Eso se arregla marcando con marcador rojo el lado que tiene que operarse. El error de bilateralidad, los cirujanos cardiovasculares están salvados porque tienen el corazón, que es uno solo, que está en el medio. Pero los que operan los riñones, los pulmones, hay casos que son tremendos. Por ejemplo, exéresis del ojo
normal en el caso de un paciente con un tumor ocular. Entonces le sacan el ojo que está bueno. Y después le tienen que sacar el que tiene el tumor. El paciente queda ciego. Consecuencia del error médico. Bueno, el tema del error médico es tan importante que este es un documento muy importante, que es El error es humano. Está publicado por la prensa de las Academias Nacionales de Medicina. Esto se puede bajar gratuitamente de Internet. Este documento habla de construir sistemas de salud más seguros. Y Lyon, el Instituto de Medicina, tiene 4 estrategias para mejorar la seguridad de la medicina. Establecer un interés nacional para desarrollar liderazgos, investigación, herramientas y protocolos para mejorar los conocimientos sobre seguridad de los pacientes. Identificar y aprender de los errores tanto mediante un esfuerzo de comunicación obligatoria e inmediata como el estímulo de un esfuerzo voluntario. Esto es muy importante. Los errores deben ser comunicados. Lo que pasa es que si el sistema de salud, este hospital, por ejemplo, no tiene dónde comunicar el error, y estamos en un problema, porque ¿a quién se lo decimos? Por otro lado, si el comunicar el error va a implicarme un castigo, lo que yo voy a hacer es esconder el error. El error debe ser puesto sobre la mesa y debe ser analizado cuál fue el mecanismo que llevó a este error. Aumentar los estándares de competencia en seguridad a través de acciones de control de organizaciones prestatarias, grupos de consumidores y de profesionales de la salud, e implementar sistemas de seguridad dentro de las organizaciones de salud para garantizar prácticas seguras de las prestaciones. La Agencia de Salud, de Calidad, de Investigación y Calidad de la Salud habla de desarrollar y probar nuevas tecnologías para reducir los errores médicos. Yo estoy seguro que, por ejemplo, la historia clínica digitalizada, las indicaciones digitalizadas van a mejorar los estándares de error. Un error común. En la Argentina, por ejemplo, yo les cuento, no se aceptan que las indicaciones sean hechas en computadora, tienen que ser manuscritas por el médico. Entre lo que escribe el médico, lo que entiende el paciente, lo que entiende el farmacéutico, que en la farmacia no hay un farmacéutico, hay simplemente un empleado de farmacia que lee lo que puede leer. La cantidad de cosas que toma la gente, que los médicos nunca le indicaron, es maravillosa. Realizar proyectos a gran escala para probar estrategias de intervención y denuncia de errores, auspiciar económicamente a grupos multidisciplinarios de investigación, de investigadores, prestadores, organizaciones de la salud de diferentes regiones geográficas que determinen las causas de los errores médicos y que desarrollen nuevos conocimientos que ayuden a diseñar proyectos. Y financiar a investigadores y organizaciones para desarrollar y demostrar y evaluar nuevos encuadres para manejar la educación de los proveedores y reducir los errores. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que los errores médicos matan mucho más que muchas enfermedades. Tienen etiología, tienen fisiopatología. Uno los puede encarar como una entidad nosológica. Etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Entonces, entendido como esto, es una obligación, nosotros como médicos, como líderes de sociedades científicas, como educadores, pensar en la asistencia del error, porque el paciente que es dañado necesita asistencia y el médico que comete el error también necesita asistencia. El daño que tiene un individuo que sufre una situación como esta es enorme. Tenemos que desarrollar docencia, hay que prevenir el error y hay que investigar sobre el error. Y termino con esta frase de McIntyre y Popper. En la medicina ocurren errores al igual que en otras facetas de la vida. Sus consecuencias pueden ser triviales, pero a menudo son serias y aún catastróficas. Se pueden tomar medidas para corregirlos, pero muchas veces la falla es irreversible. El único beneficio es la prevención de errores similares en el futuro. Bueno, yo les dejo la inquietud de meditar sobre este tema. Me parece que es un tema que pocas veces encaramos los médicos, pero que es altamente prevalente
Es importante desde el punto de vista de nuestra actividad y es una reflexión de nuestra actividad que se merecen nuestros pacientes y que también nosotros nos merecemos. El error es parte de nuestra naturaleza humana, pero también es parte de ella crear soluciones, encontrar mejoras alternativas y enfrentar los problemas. Muchas gracias. La morbimortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca grave. Entonces, bueno, ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, el estudio este dice que el bloqueo de los receptores de aldosterona por la espironolactona, además de la terapia estándar, reduce sustancialmente tanto la morbimortalidad de la insuficiencia cardíaca grave. Entonces, todo perfecto hasta ahí. Ahora, el problema es que poco tiempo después de la publicación de este artículo apareció este otro artículo que dice que la tasa de hipercalemia después de la publicación del RALES, y lo que muestra es que luego de la publicación del RALES hubo un incremento significativo de las hipercalemias y la mortalidad. Entonces, fíjense ustedes cómo un elemento de la medicina basada en la evidencia, que es darle espironolactona a los pacientes con insuficiencia cardíaca, se transforma en un aumento en la mortalidad. Esto nos lleva a pensar que la actividad nuestra, la actividad médica, bueno, me convocaron para hablar un poquito ahora de este tema que es errores en la medicina cardiovascular. Yo creo que me convocaron porque tengo mucha experiencia en esto. Porque, claro, debo ser el que más experiencia tiene, el que más se equivoca. Bueno, yo no tengo... ¿Quién va a pagarle a uno para que hable de errores, no? Absolutamente nadie. Entonces vamos a empezar con un caso clínico que les quiero... Para así nos despertamos un poquito. Este es un paciente de 65 años con disnea, edemas, el diagnóstico presuntivo de insuficiencia cardíaca, el examen físico... Bueno, tiene 38 grados, 130, 80, ingurgitación yugulares, RALES, edemas. Este es el laboratorio. El ecodoppler tiene función sistólica disminuida. La función diastólica no voy a hablar porque habla el doctor Larrea, así que la función diastólica no me meto. Y está tratado con enalapril y carvedilol. ¿Usted le agregarían alguna droga más a este paciente? A ver, le soy especialista en insuficiencia cardíaca. ¿Qué le ponemos? Le ponemos espironolactona, bien, 50 miligramos día. ¿Por qué? Y porque nosotros leímos este trabajo, que ya tiene 17 años, que es el estudio RALES, que muestra el efecto de la espironolactona